En el patio del convento de Santo Domingo en Lima, bajo el cielo terso del Virreinato del Perú, un fraile contempla una escena que desafía toda lógica. Allí, arrodillado sobre las losas de piedra, un hombre humilde sostiene una escudilla de barro. A su alrededor, perros callejeros, gatos del convento y hasta ratas se acercan sin temor, comiendo del mismo recipiente en perfecta armonía. Los animales que la naturaleza hizo enemigos conviven como hermanos bajo la mirada serena de aquel religioso de piel oscura. El fraile observador murmura asombrado: ¿cómo es posible que los animales se entiendan como hermanos? Y el hombre de rodillas, con una sonrisa que refleja la paz interior de quien ha encontrado a Dios en lo más pequeño, responde con ternura: porque todos somos criaturas del mismo Padre. Este hombre era Martín de Porres, el hijo olvidado de un noble español y una esclava africana, quien nacería en 1579 en la ciudad de los Reyes, Lima, corazón del Virreinato del Perú. Su llegada al mundo no fue celebrada con festejos ni honores. Todo lo contrario. Martín vino a la vida marcado por una doble condena: la ilegitimidad y el color de su piel. En una sociedad profundamente estratificada, donde el linaje español garantizaba privilegios y la ascendencia africana condenaba a la servidumbre, un niño mulato nacido fuera del matrimonio ocupaba el escalón más bajo de la pirámide social. Su padre, Juan de Porres, caballero de la Orden de Alcántara, reconoció su paternidad, pero nunca asumió plenamente su responsabilidad. Su madre, Ana Velázquez, mujer panameña de ascendencia africana y probablemente esclava liberada, cargó sola con el peso de criar a Martín y a su hermana menor, Juana. Los primeros años de Martín transcurrieron en la pobreza de los barrios humildes de Lima, donde su madre luchaba por sacar adelante a sus hijos con el trabajo de sus manos. El niño creció escuchando las burlas de otros niños, las miradas de desprecio de quienes consideraban que su sangre mezclada lo convertía en un ser inferior. Pero en medio de aquella exclusión, algo extraordinario brotaba en el corazón de aquel pequeño: una capacidad infinita para amar, una compasión que no conocía límites, una humildad que transformaría el rechazo en ofrenda. Desde muy temprano, Martín mostró una inclinación natural hacia los enfermos y los pobres. Cuando veía a un mendigo tiritando de frío, no dudaba en quitarse su propia ropa para abrigarlo. Si encontraba a un perro herido, lo curaba con ternura. La miseria que lo rodeaba, lejos de endurecerlo, afinó su sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. A los 12 años, su madre lo envió a aprender el oficio de barbero con un cirujano de la ciudad. En aquella época, los barberos no solo cortaban el cabello, sino que ejercían como sangradores y curanderos, realizando pequeñas cirugías y aplicando remedios populares. Martín demostró una habilidad excepcional para este arte. Sus manos, delicadas y precisas, parecían guiadas por una sabiduría que iba más allá de la técnica. Aprendió a reconocer hierbas medicinales, a preparar ungüentos y cataplasmas, a vendar heridas con maestría. Pero sobre todo, aprendió a tratar a los enfermos con una dulzura que aliviaba tanto el cuerpo como el alma. Sus pacientes no solo sentían mejoría física, sino que experimentaban una paz inexplicable en su presencia. Ya entonces, sin saberlo, Martín ejercía su verdadero carisma: ser sanador no solo de cuerpos, sino de corazones. Pero el joven Martín sentía que su vida debía entregarse a algo más grande. Desde niño frecuentaba las iglesias de Lima, donde pasaba horas arrodillado ante el Santísimo Sacramento. La presencia de Cristo en la Eucaristía lo fascinaba, lo atraía con una fuerza magnética. Allí, en el silencio de la capilla, experimentaba una intimidad con Dios que llenaba el vacío dejado por el rechazo del mundo. Su corazón ardía con el deseo de consagrarse por completo al servicio divino. Soñaba con ingresar a un convento, con dedicar su vida a la oración y la caridad. Pero conocía las leyes de su tiempo. Las órdenes religiosas cerraban sus puertas a quienes tenían sangre africana. Los estatutos de limpieza de sangre, esas normas crueles que pretendían preservar la pureza racial, excluían sistemáticamente a negros, mulatos e indígenas del sacerdocio y de la vida religiosa plena. Martín sabía que su color de piel era una barrera infranqueable. Sin embargo, la providencia tenía otros planes. En 1594, cuando Martín contaba 15 años, se presentó humildemente en el convento de Nuestra Señora del Rosario, regentado por los frailes dominicos. No pidió ser admitido como novicio, pues sabía que eso le sería negado. En cambio, solicitó ser aceptado como donado, es decir,
como un simple sirviente que trabajaría en las tareas más humildes del convento sin pertenecer formalmente a la comunidad religiosa. Los frailes, conmovidos por su devoción y su disposición para los trabajos más arduos, aceptaron su petición. Así comenzó la vida conventual de Martín de Porres, no por la puerta principal reservada a los novicios de noble cuna, sino por la puerta de servicio, aquella por donde entraban los humildes y los desposeídos. Durante los primeros años, Martín se entregó con alegría a las tareas más ingratas del convento. Barría los pasillos, limpiaba las letrinas, lavaba los hábitos de los frailes, trabajaba en la cocina y en la huerta. Todo lo hacía con una sonrisa serena, con una paz interior que asombraba a los religiosos. Nunca se quejaba, nunca reclamaba. Cuando los demás dormían, él pasaba horas arrodillado en la capilla, rezando con fervor. Se disciplinaba con severidad, ayunaba con frecuencia, dormía apenas unas pocas horas sobre el suelo desnudo, pero aquella austeridad no nacía del desprecio por su cuerpo, sino del deseo de unirse a Cristo crucificado, de hacer de su vida una ofrenda continua. Los frailes comenzaron a notar algo extraordinario en aquel joven mulato, una santidad silenciosa, una virtud que se manifestaba no en palabras grandilocuentes, sino en gestos humildes y cotidianos. El prior del convento, impresionado por la conducta ejemplar de Martín, decidió darle un paso más allá de su condición de donado. Le asignó las tareas de enfermero de la comunidad, responsabilidad que requería conocimientos médicos y un trato constante con los frailes enfermos. Martín aceptó con humildad este encargo. La enfermería conventual se convirtió en su reino de caridad. Allí atendía a los religiosos aquejados de fiebres, heridas o enfermedades crónicas, aplicando sus conocimientos de herbolaria y cirugía menor. Pero su medicina iba más allá de las recetas y los ungüentos. Trataba a cada enfermo con una ternura que parecía brotar directamente del corazón de Cristo. Les hablaba con dulzura, les aliviaba el dolor físico, pero sobre todo les devolvía la esperanza. Muchos frailes testificaron después que la sola presencia de Martín en la enfermería les proporcionaba un consuelo inexplicable, un alivio que ninguna medicina podía ofrecer. En el año 1600, tras 9 años de servicio impecable, los superiores dominicos tomaron una decisión extraordinaria para su tiempo. Permitieron que Martín de Porres profesara como hermano lego de la orden, es decir, como religioso de votos perpetuos, aunque sin aspirar al sacerdocio. Esta concesión era excepcional, pues las constituciones dominicanas seguían excluyendo oficialmente a personas de raza negra o mestiza, pero la santidad de Martín había derribado los muros del prejuicio. Aquel día, arrodillado ante el altar del convento, Martín pronunció sus votos de pobreza, castidad y obediencia con lágrimas de alegría. Ya no era un simple sirviente tolerado por caridad. Era hermano, miembro pleno de la familia dominicana, aunque su origen racial seguía marcándolo con el título de lego, vedándole el acceso al altar como sacerdote. Pero Martín no ambicionaba honores ni dignidades. Su única aspiración era servir, y servir lo hizo con una generosidad que rayaba en lo heroico. La enfermería del convento pronto se quedó pequeña para su caridad. Comenzó a atender también a los pobres que acudían a la portería del convento buscando ayuda. Esclavos africanos con heridas por los azotes, indígenas enfermos de viruela o tifus, españoles empobrecidos que no podían pagar los servicios de un médico. Todos eran acogidos por Martín con la misma dedicación. No preguntaba por su raza, su religión o su condición social. Para él, cada rostro doliente reflejaba el rostro de Cristo sufriente. Con frecuencia, traía enfermos graves al interior del convento, instalándolos en su propia celda o en rincones apartados, y los cuidaba hasta que sanaban o morían en paz. Los superiores a veces se alarmaban ante tales libertades, pero terminaban cediendo ante la fuerza moral de aquel hermano humilde. La fama de Martín como curandero se extendió rápidamente por Lima. Acudían a él personas de todas las clases sociales. Virreyes y nobles lo consultaban sobre sus dolencias. Esclavos y mendigos encontraban en él un refugio de compasión. Martín trataba a todos por igual, sin hacer distinción alguna. Para él, la dignidad humana no dependía del linaje, sino de ser hijos del mismo Padre Celestial. Cuenta la tradición que un día entró en su celda un español enfermo de lepra, enfermedad considerada contagiosa y repugnante. Martín lo recibió con alegría, lo lavó con sus propias manos, besó sus llagas y lo curó con remedios herbales.
Cuando un fraile le reprochó semejante temeridad, Martín respondió con sencillez: si Cristo lavó los pies de sus discípulos, ¿cómo no voy a lavar las heridas de mis hermanos? Los testimonios de contemporáneos hablan de curaciones prodigiosas obradas por intercesión de Martín. Enfermos desahuciados recuperaban la salud tras recibir uno de sus remedios o simplemente tras su bendición. Fiebres altísimas cedían inexplicablemente. Heridas infectadas sanaban sin dejar cicatriz. Los testigos del proceso de beatificación documentaron docenas de casos que la ciencia médica de la época no podía explicar. Pero Martín siempre atribuía estas curaciones a la misericordia divina, nunca a sus propios méritos. Yo solo soy un instrumento indigno, repetía con humildad. Es Cristo quien sana, yo solo presto mis manos. Esta humildad profunda, que reconocía a Dios como fuente de todo bien, era quizás su virtud más característica. El deseo de servir a los más pobres llevó a Martín a fundar, con ayuda de bienhechores, un orfanato para niños abandonados y un asilo para ancianos desvalidos. Estas instituciones se convirtieron en refugios de misericordia en medio de una sociedad despiadada. Allí los huérfanos mestizos, rechazados por llevar la marca de la ilegitimidad, encontraban no solo techo y comida, sino también educación y amor. Los ancianos indigentes, olvidados por sus familias, pasaban sus últimos días con dignidad. Martín visitaba estas casas con frecuencia, llevando alimentos que conseguía mediante limosnas, ropa que él mismo cosía, medicinas que preparaba en su botica improvisada. Su capacidad para organizar obras de caridad era asombrosa. Movía voluntades, convencía a los ricos para que abrieran sus bolsas, coordinaba ayudas, administraba recursos con prudencia, todo al servicio de los más pequeños del reino de Dios. Pero la caridad de Martín no se limitaba a los seres humanos. Su amor se extendía a todas las criaturas de Dios, incluso a las más despreciadas. Los animales parecían reconocer en él a un amigo especial. Se cuenta que en el convento había una plaga de ratones que dañaban los libros de la biblioteca y los víveres de la despensa. Los frailes decidieron exterminarlos con trampas y veneno. Martín intervino con una solución extraordinaria. Llamó a los ratones como quien convoca a seres racionales, y estos acudieron mansamente. Les habló con ternura, pidiéndoles que no causaran más daños en el convento, y les prometió que si se marchaban al huerto, él mismo les llevaría comida cada día. Los ratones obedecieron. Desde entonces, Martín cumplió su promesa, alimentando diariamente a aquella improbable comunidad de roedores que ahora vivían en paz en el jardín. Esta historia, que podría parecer leyenda piadosa, fue testificada por múltiples frailes bajo juramento durante el proceso canónico. La escena del cold open, aquella imagen de perros, gatos y ratas comiendo juntos de la misma escudilla bajo la mirada serena de Martín, no era una anécdota aislada, sino una manifestación constante de su carisma. Los animales se acercaban a él sin temor. Los perros callejeros lo seguían por las calles como si reconocieran en él a un protector. Los pájaros se posaban en sus hombros. Incluso los animales salvajes perdían su fiereza en su presencia. ¿Era esto fruto de algún don especial? Los testigos afirmaban que Martín poseía una conexión mística con toda la creación, como si su corazón purificado por la gracia le permitiera restaurar, aunque fuera parcialmente, aquella armonía edénica que existía antes del pecado, cuando el hombre vivía en perfecta paz con todas las criaturas. Esta dimensión mística de Martín se manifestaba también en fenómenos extraordinarios que dejaban perplejos a los frailes del convento. Múltiples testigos juraron haber visto a Martín elevarse del suelo durante sus largas horas de oración en la capilla, su cuerpo suspendido en el aire en estado de éxtasis. Otros afirmaban haberlo visto atravesar paredes cerradas o aparecer simultáneamente en dos lugares distintos. Estos fenómenos de bilocación fueron especialmente documentados. Se cuenta que mientras Martín atendía la enfermería en Lima, fue visto el mismo día y a la misma hora, consolando a esclavos africanos recién llegados en el puerto del Callao o asistiendo a moribundos en lugares distantes de la ciudad. ¿Cómo explicar estos prodigios? Los teólogos que examinaron su causa hablaron de gracias místicas extraordinarias, dones carismáticos que Dios concede a algunas almas especialmente unidas a Él. Pero lo más notable de estos fenómenos era la actitud de Martín ante ellos. Nunca buscó manifestaciones sobrenaturales, nunca presumió de sus dones. Todo lo contrario, cuando los frailes lo interrogaban sobre sus éxtasis o sus curaciones milagrosas, él se sonrojaba de vergüenza
y pedía que no se hablara de tales cosas. Son imaginaciones, decía con humildad. O si algo hay de cierto, es obra de Dios, no mía. Yo soy el más miserable de los pecadores. Esta combinación de dones extraordinarios con humildad profunda era la marca de los auténticos místicos. Martín no vivía para los prodigios, sino para el amor. Los fenómenos sobrenaturales eran solo el desbordamiento de una vida interior totalmente sumergida en Dios. Aquella vida interior se alimentaba de largas horas de oración y penitencia. Martín dormía apenas 3 o 4 horas cada noche. El resto del tiempo lo dedicaba al trabajo durante el día y a la oración durante la noche. Pasaba horas arrodillado ante el Santísimo Sacramento, a veces hasta el amanecer. Los frailes que madrugaban para los maitines lo encontraban ya en la capilla, inmóvil como una estatua, el rostro bañado en lágrimas de amor. Su devoción eucarística era ardiente. Comulgaba con tal fervor que los testigos afirmaban ver su rostro iluminado por una luz sobrenatural. También era profundamente devoto de la Virgen María, a quien consideraba su madre especial. Rezaba el rosario constantemente, llevaba siempre un pequeño rosario atado a su cinturón. En María encontraba consuelo para su alma y modelo perfecto de humildad y servicio. La penitencia de Martín rayaba en lo extremo según los estándares modernos, aunque era común entre los místicos de su época. Se disciplinaba con severidad varias veces por semana, usando cilicios y cadenas que laceraban su carne. Ayunaba con frecuencia, contentándose con pan y agua durante días enteros. Dormía en el suelo con una piedra por almohada. Pero estas prácticas austeras no nacían de un desprecio morboso por el cuerpo, sino del deseo de configurarse con Cristo crucificado. Martín comprendía que seguir a Jesús implicaba abrazar la cruz, y él quería unir sus pequeños sufrimientos a la pasión redentora del Señor. Su penitencia era una forma de amor, un modo de decir: Señor, quiero acompañarte en tu dolor, quiero ofrecerte algo de lo que tú padeciste por mí. Este amor a Cristo crucificado se traducía también en un amor apasionado por la justicia. Martín no podía permanecer indiferente ante la opresión que veía a su alrededor. El virreinato del Perú era una sociedad profundamente injusta donde la esclavitud africana y la explotación indígena sustentaban la riqueza de la élite española. Los esclavos negros trabajaban en condiciones inhumanas en las haciendas y minas, tratados como mercancía sin alma. Los indígenas eran sometidos al sistema de encomiendas que los condenaba a trabajos forzados. Martín, que llevaba en su propia piel las marcas del racismo, sentía un dolor especial por estos hermanos oprimidos. No podía cambiar las estructuras del sistema colonial, pero hacía lo que estaba a su alcance para aliviar el sufrimiento. Acudía con frecuencia a las cárceles de Lima, donde los esclavos rebeldes o fugitivos eran encerrados en condiciones espantosas. Les llevaba comida, curaba sus heridas, les hablaba de la dignidad que ningún amo podía arrebatarles. Intercedía ante los dueños crueles, suplicándoles que trataran con humanidad a sus esclavos. Algunas veces conseguía que liberaran a esclavos enfermos o ancianos que ya no podían trabajar. En otras ocasiones, cuando sus súplicas caían en oídos sordos, Martín ofrecía misas y oraciones por aquellas almas sufrientes, confiando en que Dios haría justicia. Su compasión no conocía límites de raza. También defendía a los indígenas explotados y a los españoles pobres. Para él, todo ser humano, por su sola condición de imagen de Dios, merecía respeto y dignidad. Los nobles y autoridades de Lima respetaban profundamente a Martín, no solo por sus dones de sanación, sino por su integridad moral. Virreyes y oidores de la Real Audiencia lo consultaban en materias de conciencia. Escuchaban sus consejos porque percibían en él una sabiduría que trascendía su humilde condición y su escasa educación formal. Martín nunca atacaba abiertamente las injusticias del sistema colonial, pues comprendía que eso hubiera resultado inútil y peligroso. Pero su sola existencia era una crítica silenciosa al racismo. Un mulato hijo de esclava que superaba en virtud a nobles de ilustre linaje, que obraba prodigios mientras ellos acumulaban riquezas, que vivía en paz mientras ellos se consumían en ambiciones. La vida de Martín era un evangelio viviente que proclamaba la igualdad radical de todos los hombres ante Dios. Los frailes del convento, especialmente los más jóvenes, encontraban en Martín un maestro de vida espiritual. Aunque su humilde condición de hermano lego le impedía predicar formalmente o enseñar teología, su ejemplo era más elocuente que 1000 sermones. Les enseñaba, sin palabras, el valor de la humildad,
la belleza de la caridad sin límites, la necesidad de la oración constante. Muchos novicios acudían a él en busca de consejo espiritual. Martín los escuchaba con paciencia, les hablaba con sencillez de su experiencia de Dios, los animaba en sus luchas. Nunca se ponía en el lugar de director espiritual, pues consideraba que esa función correspondía a los sacerdotes. Pero su consejo era buscado porque brotaba de una experiencia auténtica de encuentro con Cristo. San Juan Macías, otro hermano lego dominico, que vivió en el mismo convento que Martín durante algunos años, testificó después sobre la santidad de su hermano. Ambos, Juan y Martín, compartían largas vigilias de oración en la capilla conventual. Juan afirmaba que Martín alcanzaba estados de éxtasis durante sus contemplaciones, que su cuerpo se volvía rígido como una estatua mientras su alma parecía arrebatada en visiones celestiales. En otras ocasiones, ambos hermanos compartían sus experiencias místicas, hablando con fervor de los misterios divinos. La amistad entre estos dos santos dominicos es un testimonio hermoso de cómo la santidad reconoce la santidad, de cómo las almas santas se estimulan mutuamente en el camino hacia Dios. Con el paso de los años, la salud de Martín comenzó a declinar. Las largas vigilias, los ayunos rigurosos, el trabajo incesante y las penitencias severas habían desgastado su cuerpo, pero su espíritu permanecía joven y alegre. Cuando los dolores lo aquejaban, los ofrecía con serenidad, uniéndolos a la pasión de Cristo. Continuó atendiendo a los enfermos hasta que le fue físicamente imposible. En el año 1639, cuando contaba 60 años de edad, Martín cayó gravemente enfermo. Una fiebre alta lo consumía, dolores agudos lo atormentaban. Los frailes invirtieron los papeles. Ahora eran ellos quienes cuidaban al enfermero. Lo instalaron en una celda espaciosa, le proporcionaron los mejores remedios, velaron constantemente junto a su lecho. Martín aceptó su enfermedad con gozo sobrenatural. No se quejaba del dolor, no pedía alivios, todo lo contrario, agradecía a Dios por permitirle experimentar un pequeño anticipo de los sufrimientos de la cruz. Visitaba mentalmente cada una de sus llagas, ofreciéndolas por la salvación de las almas. Cuando los frailes le preguntaban cómo se sentía, respondía con una sonrisa: «Bien, hermanos, muy bien, pronto podré ver el rostro de mi Señor». La noticia de su enfermedad se extendió por Lima. Nobles y pobres, españoles y esclavos, acudieron al convento para verlo una última vez, para recibir su bendición, para agradecer todo lo que había hecho por ellos. La habitación se llenaba constantemente de visitantes que lloraban ante aquel lecho de muerte. El 3 de noviembre de 1639, al caer la tarde, Martín pidió recibir los últimos sacramentos. El prior acudió solemnemente con la comunión eucarística. Martín se incorporó en su lecho con un último esfuerzo, recibió a Cristo sacramentado con lágrimas de amor. Luego pidió el sacramento de la unción de los enfermos. Después de recibir estas gracias finales, su rostro se iluminó con una paz inefable. Miró a los frailes que lo rodeaban y les dijo con voz débil: «Hermanos, perdonadme por todos mis defectos, rezad por mi alma». Los religiosos lloraban abiertamente. ¿Cómo podía aquel santo pedir perdón? ¿Qué faltas había cometido aquel hombre que solo había dado amor? Pero Martín era humilde hasta el final, reconociéndose pecador necesitado de misericordia. Entonces, sosteniendo un crucifijo contra su pecho, Martín cerró los ojos y su espíritu voló hacia la eternidad. Era el día 3 de noviembre, fiesta que la Iglesia dedica a todos los difuntos, una fecha profética. Aquel hombre que había consolado a tantos moribundos ahora se unía a la comunión de los santos. Su muerte fue serena, como la de quien se duerme en los brazos del Padre. Los frailes que lo rodeaban testificaron que en el momento de expirar, una luz suave pareció envolver su cuerpo y un perfume inexplicable llenó la habitación. Algunos afirmaron haber escuchado música celestial. ¿Eran imaginaciones piadosas o manifestaciones sobrenaturales? Los testigos juraron bajo juramento la veracidad de sus testimonios. La noticia de la muerte de Martín provocó una reacción extraordinaria en Lima. Multitudes se agolparon en el convento de Santo Domingo, deseando ver por última vez al hermano Martín, tocar su hábito, llevarse alguna reliquia. El velatorio se convirtió en una procesión interminable de dolientes. Esclavos africanos lloraban como huérfanos que han perdido a su padre. Indígenas entonaban cantos fúnebres en quechua. Españoles nobles se arrodillaban ante el féretro con lágrimas en los ojos. Todos, sin distinción de raza o clase, reconocían que había muerto un santo. Los frailes tuvieron que organizar turnos de vigilancia para proteger el cuerpo de la devoción popular.
La gente intentaba cortar pedazos de su hábito, arrancar cabellos, llevarse cualquier objeto que hubiera tocado. Esta veneración espontánea del pueblo era el primer signo de santidad reconocida. Durante el velatorio y los días siguientes comenzaron a reportarse los primeros milagros post-mortem. Una mujer ciega que tocó el féretro recuperó la vista instantáneamente. Un niño moribundo que fue colocado junto al cuerpo de Martín sanó inexplicablemente. Los testimonios se multiplicaban. Los frailes dominicos tomaron nota cuidadosa de cada caso, conscientes de que estos prodigios serían importantes para un futuro proceso de canonización. El entierro de Martín fue un acontecimiento multitudinario. Las autoridades civiles y eclesiásticas de Lima acudieron en pleno. El virrey envió representantes. La catedral repicó sus campanas. Todo Lima parecía estar de luto por la partida de aquel humilde hermano lego que había conquistado los corazones de todos. El cuerpo de Martín fue sepultado en el convento de Santo Domingo, en un lugar que pronto se convirtió en sitio de peregrinación. Los devotos acudían a rezar junto a su tumba, a pedir su intercesión, a agradecer favores recibidos. Los testimonios de curaciones y prodigios continuaron multiplicándose en los meses y años siguientes. La fama de santidad de Martín se extendió más allá de Lima, alcanzando otros territorios del Virreinato del Perú y eventualmente llegando a España y Roma. Los dominicos, conscientes del tesoro espiritual que habían tenido entre ellos, iniciaron los trámites preliminares para solicitar su beatificación. Sin embargo, el proceso sería largo y complicado. El camino de Martín hacia los altares enfrentó obstáculos inesperados, y el principal de ellos fue precisamente su origen racial. Aunque su santidad era indiscutible, las autoridades eclesiásticas de la época mostraron reticencias para elevar a un mulato a la gloria de los altares. Los prejuicios raciales estaban tan arraigados que incluso en el ámbito religioso causaban resistencias. ¿Cómo podía un hijo de esclava convertirse en modelo de santidad para toda la Iglesia? Esta mentalidad, tan ajena al Evangelio, retrasó durante décadas el reconocimiento oficial de Martín. El proceso de beatificación, que debería haber sido rápido dada la abundancia de testimonios y milagros, se alargó durante casi 2 siglos. Finalmente, en el año 1837, el Papa Gregorio XVI declaró beato a Martín de Porres. Esta beatificación fue un acontecimiento de enorme significado, especialmente en un momento histórico en que la esclavitud todavía era legal en muchas partes de América y el movimiento abolicionista cobraba fuerza. La Iglesia reconocía oficialmente que un hombre de raza negra, hijo de esclava, podía alcanzar las cumbres de la santidad. Era un mensaje profético contra el racismo, una afirmación de la dignidad radical de todo ser humano sin importar su origen. Los afrodescendientes de América Latina celebraron esta beatificación como un triunfo propio, como el reconocimiento de que ellos también eran plenamente hijos de Dios, capaces de santidad heroica. Pero el proceso no terminó ahí. La canonización, el reconocimiento supremo de santidad que permite la veneración litúrgica en toda la Iglesia universal, tardó más de un siglo adicional. Finalmente, el 6 de mayo de 1962, en pleno Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII canonizó solemnemente a Martín de Porres en la Basílica de San Pedro en Roma. La fecha era profundamente simbólica. El Concilio Vaticano II estaba discutiendo la apertura de la Iglesia al mundo moderno, su compromiso con la justicia social, su opción preferencial por los pobres. La canonización de Martín, primer santo negro de América, encajaba perfectamente con este espíritu conciliar. Era un signo de que la Iglesia reconocía la dignidad de todas las razas y culturas, de que la santidad no conocía barreras étnicas. El Papa Juan XXIII, al proclamarlo santo, lo nombró patrono de la justicia social, de los trabajadores de la salud, de los barberos y peluqueros, y de manera especial, patrono de las personas de raza mixta y de los afrodescendientes. Estos patronazgos reflejan las distintas dimensiones de su vida y su legado. Como promotor de la justicia social, Martín es modelo para todos los que luchan contra la opresión y defienden la dignidad humana. Como trabajador de la salud, es intercesor de médicos, enfermeros y todos los que se dedican al cuidado de los enfermos. Como barbero, protege a quienes ejercen ese oficio. Y como mulato, es símbolo de reconciliación racial, puente entre culturas, signo de esperanza para los marginados. La canonización de Martín de Porres
tuvo un impacto profundo en América Latina. Su figura se convirtió en inspiración para movimientos de justicia social, para la defensa de los derechos de los afrodescendientes, para el combate contra el racismo estructural que todavía persiste en nuestras sociedades. En Perú, su país natal, es venerado con especial devoción. La fiesta de San Martín de Porres, cada 3 de noviembre, es celebrada en todo el país con procesiones, misas solemnes y obras de caridad en su honor. El convento de Santo Domingo en Lima, donde vivió y murió, es uno de los principales lugares de peregrinación del continente. Miles de devotos visitan cada año su sepulcro, donde sus reliquias son veneradas con fervor. Pero la devoción a San Martín no se limita a Perú o América Latina, se ha extendido por todo el mundo católico. En Estados Unidos, las comunidades afroamericanas lo han adoptado como santo patrono especial. En África, su figura es venerada como ejemplo de santidad negra. En Asia y Europa, muchas parroquias e instituciones llevan su nombre. La universalidad de su culto demuestra que su mensaje trasciende fronteras geográficas y culturales. Martín es santo para todos, porque vivió la caridad sin fronteras, el amor que no hace distinción entre personas. Su legado espiritual permanece vivo y relevante en el siglo XXI. En un mundo todavía marcado por el racismo, la desigualdad y la exclusión, la vida de Martín nos recuerda que la dignidad humana no depende del color de la piel, del origen social o del estatus económico. Todos somos hijos del mismo Padre, todos portamos la imagen de Dios, todos estamos llamados a la santidad. Martín demostró que las estructuras injustas pueden ser desafiadas no necesariamente con revoluciones violentas, sino con la fuerza subversiva del amor. Su caridad radical, que no excluía a nadie, era más revolucionaria que cualquier manifiesto político. Para los cristianos de hoy, San Martín de Porres ofrece múltiples lecciones. Nos enseña la importancia de la humildad auténtica, aquella que no es falsa modestia, sino reconocimiento sincero de nuestra pequeñez ante Dios. Nos muestra que la santidad está al alcance de todos, no solo de los privilegiados con educación y recursos, sino también de los humildes y marginados. Nos inspira a servir a los más pobres, viendo en cada rostro sufriente el rostro de Cristo. Nos invita a cuidar la creación, tratando con amor y respeto a todas las criaturas de Dios. Nos desafía a combatir el racismo y toda forma de discriminación, reconociendo la igualdad fundamental de todos los seres humanos. Su mensaje de reconciliación es especialmente urgente en nuestro tiempo dividido. Martín unió con su amor a españoles e indígenas, a amos y esclavos, a ricos y pobres. En una Lima estratificada por castas raciales, él construyó puentes de fraternidad. Hoy, cuando los muros del odio y la exclusión siguen levantándose entre pueblos y razas, necesitamos testigos como Martín que nos recuerden que todos somos hermanos. Su vida fue una profecía cumplida de las palabras de San Pablo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Martín vivió esta unidad radical y por eso su testimonio sigue interpelándonos. Para los enfermos y los que sufren, San Martín es consuelo e intercesor poderoso. Miles de personas acuden cada año a su intercesión, pidiendo curaciones físicas y espirituales. Los testimonios de favores recibidos continúan multiplicándose. Pero más allá de los milagros puntuales, Martín ofrece a los que sufren algo más valioso, el ejemplo de cómo transformar el dolor en ofrenda, cómo unir el sufrimiento propio a la cruz de Cristo, cómo encontrar sentido redentor en medio del dolor. Su propia vida fue una sucesión de sufrimientos, el rechazo racial, la pobreza, las enfermedades que atendía, las penitencias que se imponía, pero todo lo transformó en amor, y esa es la gran lección para los que sufren. El dolor puede ser estéril o fecundo, dependiendo de cómo lo vivamos. Si contemplas tu vida y sientes que cargas con cadenas que no has elegido, si el peso de la exclusión o el rechazo te agobia, si te preguntas si Dios puede hacer algo grande con alguien como tú, mira a Martín de Porres. Él nació con todas las desventajas que la sociedad de su tiempo podía imponer a un ser humano, y sin embargo, se convirtió en santo, en luz que ilumina a generaciones, en intercesor poderoso ante Dios. No permitió que las cadenas del racismo y la discriminación aprisionaran su espíritu. No dejó que la amargura envenenara su corazón. Transformó el rechazo en amor, la humillación en humildad, el sufrimiento en ofrenda. Y eso está al alcance de cada uno de nosotros. La escudilla compartida por perros, gatos y ratas, aquella imagen que abrió nuestra historia, es símbolo profundo de lo que Martín soñaba para la humanidad, una familia
donde todos tienen lugar en la mesa, donde los enemigos naturales conviven como hermanos, donde el amor supera las divisiones. Ese sueño todavía no se ha cumplido plenamente, pero cada vez que alguien tiende la mano al excluido, cada vez que se derriba un muro de prejuicio, cada vez que se reconoce la dignidad del más pequeño, el sueño de Martín avanza un paso más hacia su realización. Y tú puedes ser parte de esa transformación. No necesitas obrar milagros espectaculares, ni tener dones místicos extraordinarios. Basta con amar como Martín amó, sin fronteras, sin condiciones, sin cálculos. Si esta historia te ha conmovido, si el testimonio de San Martín de Porres ha tocado tu corazón, compártela con otros. Suscríbete a nuestro canal para seguir conociendo las vidas de los santos que nos inspiran en el camino de la fe. Y sobre todo, pide a San Martín que interceda por ti, que te ayude a derribar en tu propio corazón los muros que separan, que te enseñe a amar sin medida como Él amó. Porque la santidad, al final, no es otra cosa que el amor vivido hasta sus últimas consecuencias. Y ese amor está al alcance de todos los que, como Martín, deciden poner su vida al servicio de Dios y de los hermanos.